¡Ay, comadres! Esperen un momentito. Porque toda la farándula se quedó pegada esta semana en una sola frase, que Maribel Guardia recuperó a su nieto, y por quedarse ahí se les fue lo que de verdad importa en este pleito. Yo estuve días enteros metida en expedientes judiciales, en entrevistas de 5 programas distintos y en la palabra de 2 abogados que llevan el caso desde bandos opuestos. Ok, quiero juntar eso y les voy a contar algo que casi nadie está poniendo sobre la mesa. Pero antes que nada, algo que hay que dejar clarísimo. La custodia del niño sigue exactamente donde estaba, con su mamá. Eso no se movió. Aquí hay algo mucho más grande en juego que quién ve a este niño el próximo fin de semana, y ninguno de los dos lados lo ha querido explicar con claridad. Y mientras medio internet celebra a Maribel como si hubiera ganado la guerra completa, del otro lado, Imelda Tuñón está viviendo algo mucho más difícil de digerir, algo de lo que casi nadie está hablando, porque esta familia lleva más de 3 años tratando de cerrar el mismo duelo. Y esta semana, otra vez, alguien se lo volvió a abrir. Vamos por orden, porque si no se las cuento con calma, se les va a mezclar todo. Punto es, en este caso mezclar las cosas es exactamente lo que le conviene a la mitad de los programas de espectáculos que están hablando de esto ahorita mismo. Un juez de amparo determinó esta semana que Adis Tuñón, la tía de Imelda, no puede seguir actuando como tutora de José Julián, la suspendió. Y en el mismo movimiento le devolvió a Maribel Guardia la tutela, pero de forma provisional, mientras se resuelve en definitiva el 13 de agosto quién va a quedarse con ese papel. Provisional. Anótenlo porque en este pleito esa palabra ha sido la diferencia entre la verdad y el titular. Yo sé que suena puro trámite, pero fíjense en el gesto detrás del trámite. Cada vez que un juez toca este expediente, en realidad está tocando la única prueba física que queda de que Julián Figueroa existió. Su hijo, su firma en un testamento, su nombre en una lista de regalías, y por eso cada audiencia, por técnica que suene, termina siendo mucho más que papeleo, termina siendo la familia de Julián peleándose, otra vez, por quién se queda con el pedazo más grande de su memoria. Para entender por qué esta semana le devolvieron a Maribel Guardia un papel legal, hay que entender primero cómo Adis Tuñón llegó a tenerlo. En mayo, un juez le retiró la tutela a Maribel y se la entregó a Adis, periodista y tía de Imelda. La lectura pública fue sencilla. La familia de Imelda finalmente había logrado blindar al niño de la injerencia de su abuela paterna. Pero desde el primer día, el entorno de Maribel señaló algo que en su momento sonó excusa de mala perdedora, que Adis, por ser familiar directa de Imelda, tenía un conflicto de interés evidente para representar a un niño cuya herencia está en disputa justamente con esa misma rama de la familia. Un abogado consultado sobre el caso lo explicó sin rodeos. Si lo que se pretende es que Imelda también sea heredera, entonces la propia madre termina, en los hechos, peleando contra su hijo por una parte de esos bienes. Y quien tiene que representar al niño en esa pelea no puede ser al mismo tiempo familiar directa de una de las partes interesadas. Esa objeción, en mayo, no bastó para tumbar el nombramiento. Lo que sí bastó, esta semana fue algo mucho más aburrido y mucho más contundente. Un error de forma. Resulta que a Adis nunca se le exhibió la garantía económica que un juez local le había exigido meses atrás para poder ejercer el cargo, un requisito básico, pensado precisamente para proteger el patrimonio del menor de cualquier mal manejo. Imelda llegó a mencionar en un programa de televisión que su tía sí tenía propiedades disponibles para dejar en garantía, pero mencionarlo en cámara no es lo mismo que asentarlo en el expediente, y en el expediente, según confirmó el propio abogado que sigue el caso, esa garantía nunca apareció. Ese vacío, sumado a una notificación que el juzgado tampoco encuentra correctamente realizada, fue lo que le dio al juez de amparo el argumento para suspender a Adis y devolverle a Maribel, de forma provisional, el cargo que había perdido. Y aquí conviene detenerse en quién es Adis Tuñón, porque no es una desconocida a la que le cayó el cargo por sorpresa. Es periodista, trabaja frente a cámaras y desde que asumió la tutela en mayo se convirtió en la voz más activa señalando el manejo financiero de Marco Chacón. Fue ella quien exigió una auditoría contable sobre las regalías que Chacón cobra en Estados Unidos a nombre de la herencia de Johann Sebastian, y fue su plataforma la que sirvió para filtrar mes tras mes cada sospecha sobre cómo se está administrando ese dinero. Para el entorno de Maribel, esa doble función, tutora del niño y crítica pública del albacea, nunca dejó de sentirse como un conflicto de interés adicional, uno que la garantía económica exigida por el juez debía, al menos en teoría, obligarla a transparentar. Nunca lo hizo. Y esa omisión, más que cualquier acusación de fondo, fue lo que finalmente le costó el cargo esta semana. Aquí es donde casi todos los programas de espectáculos se quedaron cortos, porque redujeron la noticia a una frase fácil de repetir: Maribel recuperó a su nieto. No, lo que Maribel recuperó fue la representación legal de un patrimonio, no la cercanía con un niño al que, según ella misma contó hace apenas unos días, lleva 1 año y medio sin ver.
Y ese detalle, comadres, es el que de verdad debería estar en todos los titulares, porque cambia completamente el tamaño de lo que esta semana pasó. Y antes de seguir, quiero que se detengan un segundo a pensar por qué esa frase, Maribel recuperó a su nieto, se regó tan rápido. Un programa la soltó, ¿sí? Pero ustedes, la audiencia, la compartieron, la comentaron y la validaron sin cuestionarla, porque suena final feliz, porque calza con la imagen que ya tenían de una abuela sufriente, que por fin gana algo. Y ese es exactamente el problema con este caso. Cada bando tiene un relato fácil de digerir, y la mayoría de nosotros prefiere quedarse con la versión que menos preguntas incómodas nos obliga a hacer. Pónganse en los zapatos de Maribel Guardia un segundo. En abril de 2023 perdió a su único hijo, Julián Figueroa, de un infarto dentro de su propia casa. 2 semanas después volvió al teatro y el público la ovacionó de pie, y todos leyeron ese regreso como una muestra de fortaleza espiritual, no de necesidad. Ese ha sido siempre el patrón de Maribel. No denigra, no grita, no da entrevistas incendiarias. Cuando en 1996 se enteró en su propia casa, viendo la televisión, que Joan Sebastián la había traicionado, tampoco montó un escándalo. Se separó con dignidad y siguió adelante. Esa misma contención es la que ha sostenido durante casi 2 años de litigio contra la familia de su nuera, mientras su esposo, Marco Chacón, absorbe el desgaste de los juzgados y las réplicas en televisión. Ella conserva la imagen de la abuela que sufre en silencio. Vale la pena recordar además por qué Maribel perdió la tutela en primer lugar en mayo, porque ahí está la otra mitad de esta historia. No fue una decisión arbitraria contra ella. Según trascendió del propio proceso, la resolución se apoyó en omisiones concretas de trámites básicos para proveer alimentos y cubrir necesidades del menor, cosas que como tutora estaba obligada a gestionar y que, según el expediente, no gestionó a tiempo. Ese antecedente importa hoy más que nunca, porque significa que la tutela provisional que recuperó esta semana no es un cheque en blanco. Viene, otra vez, con la lupa de si esta vez sí va a cumplir con lo que la ley le exige, o si el 13 de agosto un juez va a encontrar el mismo patrón de omisiones que la sacó del cargo hace apenas unos meses. Pero el silencio tiene un límite, y esta semana casi se le nota la grieta. Porque una cosa es perder una batalla legal, eso se apela, se corrige, se vuelve a intentar, y otra muy distinta es perder el tiempo con un niño que está creciendo sin ella. 1 año y medio, ese es el número exacto que Maribel puso sobre la mesa en sus últimas entrevistas, y no es casualidad que lo haya dicho justo cuando el litigio por la tutela llegaba a uno de sus puntos más álgidos. Recuperar el cargo legal no le devuelve esas fechas, no le devuelve los cumpleaños, ni las tardes, ni la costumbre, y por más que el amparo se lea en la prensa como una victoria, para ella tiene que sentirse sobre todo con nombre y apelación de todo lo que ya perdió mientras esperaba que un juez le hiciera justicia. Ahora vamos al otro lado del expediente, porque aquí es donde el video se pone todavía más interesante, y donde la mayoría de la competencia decidió no mirar. Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, se presentó personalmente ante el juez federal para pedirle que no le hiciera caso a Maribel y que en cambio respaldara a su tía Adis. Fíjense en el gesto. No mandó solamente a sus abogados, fue ella, en persona, a defender el cargo de un familiar suyo frente a un juez. Y aunque en las entrevistas insiste en que su prioridad es mantener a su hijo alejado de todo este ruido mediático, esa comparecencia deja ver algo distinto, que para Imelda, esta pelea por la tutela le importa tanto como a Maribel, aunque por razones que no siempre están explicadas del todo en cámara. Hay que decirlo con claridad, aunque incomode. Nada de lo que pasó esta semana toca la custodia de José Julián. El niño sigue viviendo con su madre, sigue yendo a la escuela con su madre, sigue teniendo a Imelda como la persona que decide su rutina diaria. Eso, según lo aclaró el propio Marco Chacón, no está ni remotamente en disputa. Entonces, Imelda no está arriesgando la convivencia con su hijo, ¿por qué defiende con tanta fuerza que sea su tía y no Maribel quien controle la parte legal y patrimonial? La respuesta más sencilla, y la que sostienen desde el entorno de Maribel, apunta directo al dinero. Quien controla la tutela controla, en los hechos, la representación del niño frente a la herencia de Joan Sebastián y de Julián Figueroa, las regalías, los bienes. Punto el testamento que sigue en pleito por una supuesta falsedad de firma. Y si ese testamento llegara a declararse inválido, Imelda podría heredar directamente junto a su hijo, en vez de que todo el patrimonio quede exclusivamente a nombre del menor. Y no es la primera vez que este dinero se convierte en motivo de acusación directa entre las dos familias. Hace un par de meses, Marco Chacón denunció que del hogar familiar habían desaparecido bolsas de diseñador y una mochila de lujo.
Montoya apuntó directamente a Imelda como responsable de sacarlas para venderlas. Ella respondió anunciando que también demandaría por daño moral. Ninguna de las dos partes ha probado públicamente su versión completa, así que aquí lo dejamos como lo que es una acusación cruzada sin resolución judicial todavía, que sirve sobre todo para entender el nivel de desconfianza que existe entre ambos lados de la familia. Cuando dos personas se acusan mutuamente hasta de una mochila, cuesta mucho creer que el pleito por la tutela sea, en el fondo, solamente por el bienestar del niño. Aquí es donde tengo que ser muy cuidadosa con ustedes, porque en este punto del caso hay más ruido que certezas. La denuncia por falsedad del testamento sigue en proceso. El peritaje calígrafo no ha entregado una conclusión definitiva y hasta donde muestran las fuentes consultadas esta semana, nadie puede afirmar todavía si ese documento es auténtico o no. Así que no se los voy a vender como hecho consumado. Lo que sí es un hecho es que mientras esa pregunta sigue abierta, controlar quién administra legalmente los bienes del niño se convirtió en la pieza más valiosa de todo el tablero. Y por eso Imelda peleó tan fuerte por su tía, no porque temiera perder a su hijo en la práctica, sino porque temía perder el control sobre esa otra mitad de la historia. El dinero, el nombre. Ahora bien, si nos quedamos únicamente en la parte legal, este video terminaría sonando a clase de derecho familiar, y eso no es lo que ustedes vinieron a buscar aquí. Así que vamos al corazón de todo esto, que es José Julián, un niño de 9 años que perdió a su papá cuando apenas tenía 6 y que desde entonces se convirtió, sin haberlo pedido, en el centro de gravedad de dos duelos que no le pertenecen. El de Maribel, que perdió a su único hijo y proyectó en el nieto toda la devoción que ya no tenía dónde poner. Y el de Imelda, que quedó viuda muy joven y tuvo que aprender a criar sola a un niño mientras su propia familia entraba a la guerra legal para protegerla. Piensen en lo que significa, en términos muy concretos, tener 9 años y cargar con esto. José Julián va a la escuela como cualquier niño de su edad. Tiene una rutina, una mochila, un uniforme, una mesa donde hace la tarea. Pero cada tanto, sin que él lo busque, su nombre aparece en la televisión que sus compañeros de clase también ven en sus casas. Su abuela habla de él llorando en una entrevista. Su mamá comparece ante un juez por él. Un abogado explica en Cámara Nacional cuánto dinero podría heredar algún día. Nada de eso lo vive él directamente en el día a día. Y por eso, quienes lo rodean insisten en que ha crecido protegido de la parte más dura del escándalo, pero tarde o temprano. Un niño que crece bajo ese nivel de exposición termina enterándose de algo, aunque sea por accidente, aunque sea por un comentario ajeno que nadie calculó que llegara hasta él. Ninguna de las dos mujeres está tratando de dañar a este niño a propósito. Eso hay que decirlo. Pero cada movimiento legal, cada suspensión, cada amparo, termina siendo una reorganización más de la vida alrededor de un menor que no eligió nada de esto. Cuando Maribel perdió la tutela en mayo, perdió también el pretexto legal para insistir en visitas y convivencia, y ahí empezó, según sus propias palabras, ese año y medio de distancia. Cuando esta semana un juez suspendió a Adis, Imelda no perdió a su hijo, pero sí perdió el escudo legal que había construido alrededor de él con una persona de su total confianza. Las dos, en direcciones opuestas, están sintiendo la misma cosa: el miedo a que un papel firmado en un juzgado termine decidiendo quién tiene derecho a estar cerca de este niño. Y aquí es donde tienen que entender el verdadero tamaño de lo que pasó esta semana. Maribel Guardia ganó, sí, un movimiento legal importante, pero fíjense bien en la diferencia. Puede volver a tener el cargo, puede volver a firmar documentos a nombre de su nieto, puede volver a administrar junto a Marco Chacón lo que Julián Figueroa dejó, y aún así seguir exactamente donde estaba hace una semana en lo único que de verdad le importa, que es abrazar a José Julián. El expediente le puede devolver poder de decisión. Lo que el expediente no le puede devolver es el tiempo que ya perdió, ni la costumbre de estar cerca de él, y ni la confianza que tendría que reconstruir con un niño que lleva año y medio sin verla como algo cotidiano. Del otro lado, Imelda Tuñón tampoco sale de esta semana en paz. Perdió, al menos por ahora, el respaldo legal de su tía. Va a tener que volver a los juzgados el 13 de agosto sin la certeza de que su entorno más cercano sea quien decida junto a ella sobre el patrimonio de su hijo. Y aunque su prioridad declarada, mantener a José Julián alejado de todo esto, suena genuina, la realidad es que cada vez que ella misma se presenta ante un juez a defender a Adis, Sao, cada vez que aparece en televisión hablando del caso, el nombre de su hijo vuelve a estar en boca de todo el país. Nadie de esta familia ha logrado, en más de 3 años, mantener a este niño verdaderamente al margen del escándalo. Y hay algo más que casi nadie está diciendo sobre Imelda, y que a mí sí me parece que hay que ponerlo sobre la mesa con cuidado. Ella tenía apenas 30 años cuando se convirtió en viuda, con un hijo todavía pequeño, dentro de una de las familias más mediáticas del país. Desde entonces ha cargado con etiquetas que ella misma no siempre ha ayudado a desmentir. La señalaron por rehacer su vida sentimental demasiado pronto,
por declaraciones que después tuvo que retractar por un entorno legal que no siempre juega limpio. Pero incluso con todo ese historial de tropiezos públicos, hay un hecho que ni sus críticos más duros discuten. La custodia de José Julián se la ganó en un juzgado, vinto con pruebas toxicológicas y psicológicas, no en la opinión pública. Eso no se lo ha quitado nadie. Y por eso, cuando ve que un juez le retira el cargo a su tía por un tecnicismo, lo que probablemente siente va más allá de perder un aliado legal. ¿Es el miedo, otra vez? Punto A, que el peso mediático y económico de la familia Guardia Chacón termine imponiéndose sobre lo que ella construyó con evidencia, con paciencia. Punto con años de reconstruir su credibilidad frente a jueces que al principio no le creyeron nada. Piensen en lo que implica, en la práctica, vivir bajo ese temor de forma constante. Cada vez que suena el teléfono con el número del abogado, cada vez que un programa de espectáculos anuncia, tenemos información nueva sobre el caso. Imelda tiene que preguntarse si esta va a ser la semana en que algo más le cambia. Y aún con todo eso encima, sigue llevando a su hijo al colegio, sigue organizando su rutina, sigue apareciendo cuando un juzgado se lo exige. Ese contraste, la mujer que en televisión aparece serena, casi imperturbable, no, la mujer que por dentro carga con la incertidumbre de perder terreno cada vez que se abre un nuevo expediente, es la parte de Imelda que casi ningún programa se toma el tiempo de mostrar. Por eso el 13 de agosto no va a resolver lo que de verdad está roto aquí. Ese día un juez va a decidir, con documentos completos, si Adis Tuñón puede volver a ejercer la tutela o si Maribel Guardia se queda de forma definitiva con el cargo que recuperó de manera provisional esta semana. Va a resolver papeles. Maribel puede ganar ese round y seguir, aún así, sin ver a su nieto, todos los días que quisiera. Imelda puede conservar a Adis en el cargo y seguir, aún así, compartiendo el control sobre la vida legal de su hijo con la familia de un hombre que ya no está. Y lo único que en realidad esta familia necesita cerrar desde abril de 2023, el duelo por Julián Figueroa, va a seguir ahí el 14 de agosto, sin importar de qué lado caiga el fallo, convertido poco a poco en litigio permanente. Mientras tanto, entre hoy y el 13 de agosto, la vida de esta familia va a seguir funcionando en una especie de pausa incómoda. Maribel y Marco van a tener que empezar a preparar otra vez toda la documentación que un juez les va a pedir para justificar que esta vez sí pueden ejercer el cargo con responsabilidad. Adis, aunque suspendida, no desaparece del expediente. Su equipo legal ya trabaja en reunir lo que le faltó la primera vez por si el juez decide revertir la suspensión en la audiencia definitiva. E Imelda va a seguir haciendo lo que ha hecho durante los últimos 3 años. Llevar a su hijo a la escuela, sostener su rutina y presentarse cada vez que un juzgado se lo pida, sabiendo que cualquier resolución que salga de ahí puede volver a cambiarle el mapa completo de quién tiene poder de decisión sobre la vida de José Julián, así que la próxima vez que vean un titular diciendo que Maribel Guardia le ganó la partida a Imelda Tuñón, acuérdense de esto, en los juzgados sí Maribel ganó una ronda. Pero en la vida real, en la que de verdad importa, ninguna de las dos ha ganado todavía nada. Y el único que sigue esperando, en medio de todo, es un niño de 9 años que solo quiere que los adultos que lo quieren dejen de pelearse por él el tiempo suficiente para simplemente estar ahí. Y ya que hablamos de dolor que se guarda en silencio mientras todo mundo sigue sonriendo en cámara, tengo que contarles otra historia que se parece más de lo que ustedes creen, porque si a Maribel Guardia la ley no le devuelve lo que perdió, una Galilea Montijo su propio cuerpo tampoco se lo devolvió tan fácil. 6 meses ocultando algo que dolía de verdad detrás de cada sonrisa en televisión. Ahí les dejo esa historia en la tarjeta que les está apareciendo ahorita mismo, para que entiendan hasta dónde llega lo que una mujer pública es capaz de esconder con tal de que ustedes nunca la vean vulnerable.